Un saludo a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy estamos aquí reunidos para tratar un tema muy importante que se llama el aborto y la defensa a la vida. Para esta ocasión contamos con la participación de nuestro querido apóstol Luis Alberto Gómez, quien dirige y pastorea la Iglesia Viva Espíritu Santo en la ciudad de Milagro, así como también a nuestro compañero el psicólogo Gabriel Suárez Batista. Vamos a tratar este tema a profundidad en cortos periodos para explicar la temática actual de lo que está sucediendo en nuestra nación, la cual aún no ha sido vislumbrada, y esto es un aporte para toda la comunidad y para todas aquellas personas que necesitan un conocimiento claro y real sobre esta temática. Bueno, para iniciar, en estos casos voy a hablar con Gabriel inicialmente. Gabriel, bienvenido. Saludos para quienes nos escuchan. Muchas gracias, Fernando, por permitirnos este espacio y por permitirnos estar acá en este lugar de difusión de información para poder aclarar todas las dudas que la gente tenga y para promover la sana educación. Apóstol, un saludo para la audiencia. Fernando, Gabrielito, amigos televidentes, buenas tardes, Dios les bendiga, y es una bendición poder estar aquí para compartir con ustedes y profundizar en el tema, en la postura de la Iglesia, en el asunto del divorcio, perdón, el aborto. Estoy hablando de divorcio, ¿no? No se preocupe. Bueno, inicialmente sabemos que nuestro país se constituye como una nación de origen laico, constitucionalista y garantista de la vida. De hecho, en el artículo número 45 de la Constitución ecuatoriana, nosotros sabemos que el Estado garantiza la vida desde la misma concepción. A partir de ese émbolo es donde inicia esta divergencia, este confrontamiento entre quienes protegemos el verdadero derecho a la vida y quienes están a favor de supuestas interpretaciones, y vamos a aclarar por qué supuestas, acerca de que el cuerpo de la mujer es parte total con el nuevo ser que se está creando allí, cuando se trata de dos individuos totalmente diferentes. Primeramente, queriendo aclarar estos temas legales en nuestro país, tenemos la presidencia ocupada actualmente por el señor Guillermo Lasso, quien en elecciones previas se declaró como una persona derechista y por sobre todo antiabortista. Es más, en su campaña política él habló y tocó este tema del aborto, pero con temáticas legales enfocadas al asunto de la violación. De hecho, este 15 de marzo del 2022, él objetó parcialmente una reforma de ley que fue impulsada por la Asamblea Nacional, la cual se conoce en este momento como Ley de Difusión Proabortiva y Salvaguarda de la Mujer, que es lo que ha sido impulsado. Esta ley o cuerpo legal lo modificaba en un 97% del total de todo lo que se estaba especificando, y ciertos grupos del lado progre, como se le llama, ciertos grupos woke, están totalmente en contra. Sabemos que el aborto va más allá del tema de la vida, va más allá del tema de que si soy yo independiente, qué nos vuelve un individuo, cuántos somos humanos, qué nos da como humanos, pero hay afectaciones muy grandes. Gabriel, inicio contigo. Para una mujer, ¿es tan fácil a nivel psicológico, como nos han hablado estos grupos abortistas, deshacerse de un feto, de un hijo, de un niño que está gestándose en su vientre? Bueno, Fernando, realmente no. Y bueno, y retomando el artículo 45 de la Constitución, les quiero recalcar que un aborto es la interrupción total o parcial de la vida de un individuo que ya respira, ya tiene su corazón latiendo, ya da signos vitales y realmente ya es otro cuerpo. Cuenta con otro ADN, cuenta con información genética propia, cuenta con miembros propios. Entonces realmente una persona que diga que es su cuerpo es una persona que ignora totalmente las bases biológicas de la vida. Ahora, a nivel fisiológico, cuando hay un embarazo, no solo se prepara el cuerpo, sino la mente. Y realmente, cuando se interrumpe este proceso, quedan secuelas. Hay muchos y muchos testimonios de mujeres que luego de abortar comienzan a soñar con este niño,
comienzan a escuchar a un niño llorando, comienzan a tener experiencias, podría decirse, hasta paranormales, porque realmente hay una afectación fisiológica y espiritual en esa desconexión que hay de ese niño con esa madre. Recordemos que hay algo llamado cordón umbilical, el cual conecta a ese niño con esa madre, y cuando se desconecta hay una desconexión, valga la redundancia. Entonces, esta desconexión es percibida por el cuerpo, y toda esa preparación, toda esa nutrición, toda esta reforma que hubo a nivel fisiológico para poder engendrar, para poder crear, queda interrumpida. Entonces realmente todo este tipo de neurotransmisores, toda esta cantidad de información genética y todo esto quedan marcando al ente para siempre. De hecho, esa información va a su memoria a largo plazo, y muchas desarrollan traumas que no pueden sanar nunca. Después del aborto no pueden tener una relación marital estable, desarrollan crisis de ansiedad, angustia y un montón de trastornos mentales que realmente demuestran que la interrupción de la vida sí tiene una afectación psicológica. A manera de lo que me indicas, entonces eso muestra por qué dentro de los datos estadísticos muchas mujeres que sufrieron una etapa abortiva por voluntad forzada, por algún tipo de calamidad, hay una investigación de W. Trump, que es una empresa filial de las corporaciones Trump, que dice que hay una gran cantidad de féminas, alrededor de un 68%, las cuales posteriormente al practicarse un aborto tuvieron mucha complicación para alcanzar vivir con una nueva pareja. De hecho, han tenido muchos encontronazos, por decirlo así, con quienes son sus potenciales candidatos. Entonces nos aclaras en este tema las afectaciones a largo plazo. Es que la cuestión es que si es una crisis, que de cierto es una crisis tener un niño porque es una nueva persona a la cual la madre tiene que adaptarse, el proceso del embarazo y dar a luz es un proceso de crisis porque hay cambios, pero una crisis con mayor afectación es la interrupción de la vida. O sea, realmente es una crisis destructiva, porque hay crisis que nos ayudan a evolucionar, en las cuales nos podemos adaptar, pero hay crisis que nos involucionan. En el caso del aborto, lo que provoca a largo plazo es que estas mujeres, a nivel estructural y a nivel biológico, es más dañino hacer un aborto. En este caso también hay legrados, porque, ojo, hay países que permiten la interrupción de la vida hasta un día antes de nacer. Estados como el de Nueva York, Estados Unidos, si la madre tiene 9 meses y quiere ir a abortar, le meten una pinza y realmente lo que hacen es destrozan al niño. De hecho, eso es una de las cosas más brutales. Las personas que hablan sobre el tema abortivo parece que no hubieran visto imágenes o videos de qué es lo que sucede con el feto. Y también es interesante porque nos deja en claro un punto. Probablemente, como psicólogo me puedes aclarar, la mayoría de estas personas que han tenido un porcentaje muy elevado y dificultad de tener pareja, probablemente estén buscando que su potencial futuro esposo sea alguien que la pueda proteger de una situación similar a esta. Es que miren, yo siempre he dicho algo, nuestra sociedad está al revés. ¿Por qué? Porque quieren tumbar un árbol y lo que quieren cortar es las ramas o el tronco. Para tumbar un árbol debe usted cortar la raíz. Entonces, yo no estoy a favor de crear políticas públicas para favorecer el aborto. ¿Por qué razón? Porque realmente el aborto es la consecuencia de otra decisión y otra acción. Yo creo que el gobierno debería emplear sus medios potencializando la formación sana de la familia, o sea, la planificación. Es más, es muy difícil que una familia que planifica tenga un aborto, porque ese niño va a ser deseado, va a ser amado. Y de hecho, no solo es el aborto, hay niños que nacen y no son deseados y son tan peligrosos como cualquier tipo de persona mala, de persona antisocial. Los niños que no son deseados, que no hubo una planificación previa, de hecho desarrollan conductas antisociales, y estos son los que terminan muertos o en la cárcel. Entonces, evidentemente, el aborto no es es una consecuencia, no es como tal el efecto. Hay que atacar realmente lo importante. El aborto creo que es una política que realmente es corrupción, es simplemente gastar dinero, porque de hecho es de los más lucrativos que tenemos en Latinoamérica. Un aborto no es barato, entonces que el gobierno te subsidie eso realmente está desviando los fondos para un montón de cosas. Pero a nivel psicológico, creo que una persona queda marcada después de tener un aborto. Perfecto, me gustó tu aclaración.
Apóstol, ¿cuál es la postura de la iglesia, de lo que sabemos que es la moral, lo ético, frente a esta política progre que está ya entrando al aparato estatal de nuestra nación? Bueno, la iglesia siempre ha sido defensora de la vida, porque tenemos pues la línea de la moral, de la conducta, la línea de Dios, que es el promotor de la vida. De hecho, en el libro de Proverbios, dice la Escritura, Proverbios 6, 16, 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Y una de esas 6 cosas, o de las 7, dice las manos derramadoras de sangre de inocentes. Entonces, eso es Dios aborrece a aquellos que derraman sangre de inocentes. Y cuando hablan de inocente, hablan de criatura. Gabrielito acabó de hacer una aclaración que en el vientre de una mujer ya hay 2 vidas. Desde la biología, ya es otro ser. Entonces es una criatura que todavía no ha nacido, pero que ya tiene esperanza de nacer. Entonces allí ya hay, en el momento que se le practica un aborto, ya se está derramando la sangre de un inocente, porque ya es otra sangre, ya no es la sangre de la madre, ya es otra sangre, ya es otra vida que se está asesinando. Entonces, como iglesia, la posición desde el principio ha sido defender la vida, el derecho a vivir. Como decía Gabriel, debe de haber una planificación, y en la planificación no hay espacio para el error en cuanto a tener una criatura no deseada. Es correcto. De hecho, nos llama la atención que hay activistas como este señor Dani Mora, que a través de tweet nos indicaba que el Estado ecuatoriano tiene una postura de odio hacia las mujeres porque les cierra la oportunidad de poder abortar. De hecho, aquí la interrogante es, ellos dicen que el feto es parte de su cuerpo. La realidad es, tal cual lo han aclarado ustedes, son 2 individuos totalmente separados. Ahora, ¿qué nos indica a nosotros qué es ser un individuo, qué es ser un ciudadano, un ser humano? Legalmente, el punto de vista que concibo como correcto es que el hecho de ya ser una persona totalmente independiente, o el hecho de ser persona sería algo más bien filosófico, más bien psicológico, porque el hecho de ser humano nos da a nosotros dignidad, y lo somos desde que estamos como una célula formativa. De hecho, contamos con alma, con espíritu, y dentro de lo que a nivel de iglesia usted nos suele enseñar en las prédicas, consta estos derechos, este hecho de que el Ser Supremo, el Ser Mayor, nos ha otorgado este regalo maravilloso de la vida. Ahora, a nosotros nos dicen que la ley finalmente que se estuvo escribiendo y promulgando en el suplemento número 53 del registro oficial este 29 de abril del 2022, hay una contradicción. Nuestra querida Corte Constitucional, luego de un año de debates, decide dar paso para que se acceda a ella. En la Carta Magna de nuestro país tenemos el artículo 3, que nos da un goce efectivo de derechos. El artículo 9, donde dice que el Estado debe respetar y hacer respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos. El 45 nos habla sobre el derecho a la vida y la concepción. En el 46 nos formula reglas. Pero lo interesante es el artículo 66 del derecho fundamental del marco constitucional, el cual dice que nosotros tenemos un derecho total desde el mismo instante que la Constitución nos valida, y la Constitución nos valida desde el momento de la concepción. ¿Qué opina usted acerca de las protestas que se han venido dando en algunas partes alrededor del mundo? De hecho, inclusive frente o dentro, violando los espacios públicos como iglesias, donde mujeres han ingresado a reclamar fuertemente este tema. Bueno, en realidad, como iglesia, nosotros siempre ha sido esa nuestra posición en defensa a la vida, ¿verdad?
partiendo desde allí, es importante que entendamos que la ley en realidad no obliga a una mujer a abortar. No, la ley no obliga. Por lo tanto, es más, el tema del aborto no tiene que ver ahora por una ley. Siempre se ha hecho, siempre se ha practicado. Clandestinamente. De todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. De hecho, quienes deben de concientizar en aquellos son los médicos. Porque yo tengo entendido que para que una persona sea médico, hacen un juramento, ¿verdad?, en ayudar y defender el tema de la vida, en el que salvar vida es su prioridad. Entonces, la ley no obliga a las personas a abortar. La ley lo que hace es simplemente, es como que legalizar para que estas personas se sientan respaldadas. Entonces estamos viendo que están buscando un respaldo jurídico. Entonces, pueda que en su posición se debate el tema de que como que la ley le está obligando a las mujeres a abortar. Siempre se ha hecho. Lo que están tratando de legalizar un hecho que ya sabemos que es contra la moral, contra todos los valores, contra todos los principios de la ética, de la conducta, del buen vivir, del respetar a los demás, porque para eso existe lo que nosotros conocemos como la planificación. Entonces, en la Constitución está donde el Estado ecuatoriano garantiza el derecho a la vida, pero por otro lado, ellos como que quieren tirar abajo lo que ya antes se afirmó dentro de la Constitución. Entonces, por eso es importante que entendamos que aquí no se está debatiendo con un tema de niños, se está debatiendo por un tema más de dinero, un tema más de corrupción, un tema más de otro campo que no sabemos cuál es la artimaña de las autoridades para dar paso a esto. Entonces, la protesta, todo lo que hace de protesta social en el punto de mujeres que están defendiendo el derecho al aborto, es nada más un tema de que vemos que la sociedad se está degradando en cuanto a ese tema. Por eso es importante que hoy la ciudadanía, las jóvenes, los jóvenes, entren a la planificación familiar. Ese tema me encanta porque a nosotros, quien es el mejor referente para hablar acerca del tema aborto precisamente es International Planned Parenthood Federation. En español sería la Federación Internacional de Planificación Familiar. Increíble que precisamente esta organización, que debe guiarnos hacia la planificación, sea la que facilita, concientiza de manera equivocada y guía a la mujer a llegar al punto de necesitar y solicitar el aborto. De hecho, comunicaba hace un momento Gabriel sobre la interrupción voluntaria, o mejor dicho, la interrupción del aborto, pero yo no considero eso como una interrupción, porque interrupción puede ser en este momento, digo, hasta aquí llega esta entrevista y esperamos unos minutos y continúo. Eso sería una interrupción, es algo breve, más bien sería la finalización. De todas maneras, la postura legal a la que quiero hacer referente y firme y a lo cual aboco a conocer el tema que dice la Iglesia es que a nosotros en estadísticas tenemos que en este país, que de hecho sea de paso, ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en embarazo adolescente, tan solamente por detrás de Nicaragua y Honduras, 14 niñas por día dan a luz siendo menores de 14 años. La pregunta más bien es, ¿qué hace el Estado por concientizar a la familia? ¿Qué hace el Estado por mantener la estructura familiar? ¿Qué hace el Estado por verdaderas políticas de educación sexual? International Planned Parenthood Federation. Si bien es cierto, esta Federación Internacional de Planificación Familiar lo que hace es conducirnos al aborto en lugar de mantenerse en la estructura planificativa. Es increíble ver cómo son los postulantes los que salen a la luz cuando se habla del tema abortivo. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto al deterioro
de la familia, la estructura básica y el desconcierto y descontrol que vive la sociedad actualmente en este tema, lo cual permite que políticas y tendencias como estas abortivas ingresen a la sociedad. ¿Qué puede hacer la iglesia en este caso, a pesar que ha sido un poco restringida por estos poderes que están entrando al Estado? ¿Qué puede hacer la iglesia en favor de la comunidad? Bueno, eso obedece a una serie de consecuencias en donde la iglesia ha cedido mucho espacio en el punto de la gobernabilidad, en donde se ha separado a la iglesia del poder, es decir, del Estado, porque es la iglesia un ente regulador, en este caso, que puede intervenir en la sociedad, llevando temáticas como planificación familiar, trabajando un poco más en la familia, porque todo esto obedece a una consecuencia del deterioro de la familia, desde las bases, ¿verdad? Desde la educación, en donde se puede enseñar los valores, donde se puede enseñar el peligro que corre una señorita al mantener un contacto sexual, ¿verdad? Sin una previa planificación, educación, porque se dejan llevar por la emoción del noviazgo y allí donde terminan las hormonas que se disparan, aparte de que no se están enseñando los valores, el respeto a su cuerpo, porque ahora una señorita que sea virgen a la edad de 16, 17 años es como un mito, es como algo que no se puede, poco probable, ¿verdad? Entonces esos temas se deben de trabajar en los colegios. Ahora, o sea, antes una señorita guardarse así era algo natural, ahora es algo de asombrarse. Entonces, esos son temas que hay que llevar, a concientizar en la educación, que podamos como iglesia intervenir, que no nos aislemos. Más bien ahora están llevando temas a las escuelas en donde los niños, los derechos a los niños, donde ellos pueden hacer y deshacer con su cuerpo, elegir lo que ellos quieren ser, cuando ya un ser eligió por lo que ellos son, no por lo que quieren ser. Yo puedo elegir ser una persona de bien, un profesional, pero elegir mi forma desde mi nacimiento, eso ya no puedo porque ya Dios determinó así. Entonces, esa parte hay que ser un poquito más agresivo, entrar a los medios de educación, de formación, para concientizar más que todo a las señoritas que ellas deben de respetar su cuerpo. De hecho, hay una mayor facilidad en que sean estos organismos conocidos como progre, que lleguen a los medios, que invadan las industrias, la publicidad, antes que los valores, que la misma iglesia, lo cual es una locura. Pues como te digo, hay una pared que se le ha puesto a la iglesia. Hay una pared, no como iglesia, sino como personas capacitadas con el propósito de dar una buena instrucción dentro de la ética, dentro de las conductas, dentro de la moral a la juventud, porque hay que entender que la juventud viene con todos sus deseos, pero si hay una planificación, si hay un trabajo desde las bases, desde las casas, yo estoy seguro que las señoritas van a respetar más su cuerpo y se le va a hacer ver el peligro que hay en mantener un contacto sexual sin una protección, sin una previa planificación y sin entender por lo menos las consecuencias el día de mañana, porque esos embarazos no deseados son aquellos que llevan a la señorita y le introducen, ¿sabes qué? Vas a perder tu carrera, vas a perder tu futuro, mejor hazte un degrado. Es lo más fácil, pero no es así. Antes de eso deberíamos trabajar en, primero, a que las señoritas y los jóvenes respeten su cuerpo para que lleguen con una mentalidad distinta a la parte matrimonial y ahí sí no tengan que incurrir en el tema que no debe de ser un tema de debate, sino más bien un tema de educación, y en vez de estar desgastándonos y desgastando recursos en eso, más bien deberíamos, o debería el Estado ecuatoriano contratar personas con capacidades en ese punto. De hecho, el gasto de recursos tiene mucho que nombrarse aquí. Dentro de la planificación, la asambleísta Joana Moreira, de Izquierda Democrática, no sé por qué siempre está mencionada la palabra izquierda, culpa al hombre
y al Estado sobre la temática de los abortos por violación a la mujer. ¿Qué hace el Estado hoy en día? Está en una planificación de una ley proabortista y le comento esto, pues quisiera escuchar su opinión. Mientras el Estado está buscando una solución al problema de la manera más práctica. Bueno, fuiste violada, estás embarazada, matemos al menor. El aborto no desviola. Mi postura en tema legal sería que este Estado, en vez de destinar recursos para un tema de aborto, incluso nos han dicho que buscan el aborto legal porque las mujeres mueren cuando se practican abortos ilegales. Las estadísticas nos dicen que en el año 2020 a 2021, Ecuador solo tuvo 2 muertes por aborto, de más o menos unos 10 millones de habitantes que son del sexo femenino. Es un dato que es insípido, que no se detecta. Un dato aberrante se diría en estadística porque no se considera como parte. Mas sin embargo, mi postura sería que ese mismo Estado destine los recursos para que esta niña, esta mujer, que fue víctima de violencia sexual, sea atendida psicológicamente, sea orientada, se cuide y se precautele el embarazo de esta mujer, se proteja la vida del menor cuando él nazca, en vez de haber finalizado su vida de manera abrupta, decidir si ella lo va a criar o lo va a poner tal caso en plan de adopción. Hay muchas parejas que no pueden tener lastimosamente por tema biológico, concebir, pero anhelan ser padres. Y yo propongo eso como una solución real. Y entre todos estos males siempre se omite algo. Se buscan estas causas, no se buscan el tema de la adopción. ¿Y dónde queda la figura del violador? Deberían endurecerse las leyes. Algunas personas, y por eso le hago el llamado y la pregunta, hablan de que pongámosles pena de muerte, acabemos con la vida de estos individuos. La realidad es que nuestra sociedad a nivel ecuatoriano no está preparada para una rehabilitación normal de estos señores violadores. Durante la época de la pandemia, entre el año 2020 a 2021, la estadística se paró de 4.400 violaciones por año a 6.200 en promedio, dándonos a entender que los victimarios se encuentran incluso, aunque ya lo conocemos, dentro de nuestro mismo entorno, dentro de nuestra misma familia. ¿Qué nos puede decir usted referente a esto? Porque estamos por culminar este tema, que va a ser algo breve, y esperamos en un futuro continuar. Díganos su postura, pues. Bueno, en cuanto a ese tema, es importante entender que la sociedad está deteriorada desde hace mucho tiempo. Y esto no es un tema nada más que tiene que ver con el Ecuador, es un tema social a nivel del mundo entero. Y como tú decías y hacías mención en el punto de que hay una gran cantidad de señoritas y de niños no deseados, es por sus propios parientes, sus propios familiares, por primos, incluso por padres, por abuelos. Y esto no va a cambiar aún esta persona se le endurezca las penas, así se le ponga pena de muerte, porque siempre va a salir el mal. El mal siempre va a estar. Lo que en las soluciones posibles para que esto sea un poco en el menor rango posible de violaciones, de abusos sexuales, yo pienso que debe hacerse un poquito más de énfasis en el trabajo a la familia. De allí parte todo, en el trabajo a la familia. Porque donde no hay un trabajo social que involucre de concientizar a los padres, a la familia, en estos temas, siempre va a haber ese problema. Es más, yo conozco personas que fueron abusadas sexualmente y de allí salieron niños, y ellos son niños, algunos son profesionales, son personas de bien y son personas que han aportado a la sociedad.
quizás ellos no saben que salieron por un tema de una violación a su mamá, pero son niños que vivieron, están vivos, y son personas que lograron cosas y están logrando cosas importantes, son un aporte a la sociedad. Entonces, no siempre el tema de la violación o una mujer que es embarazada por una violación, como tú decías hace un rato atrás, no es que va quitándose al niño, ella va a tener una conciencia de que no fue violada. No, El daño está. el daño está. El asunto es qué hacer con esa mujer, qué hacer con esa señorita. Y también, como insisto, es la familia. Los padres no tienen control con sus hijas. Quiero ir donde mis amigas, quiero ir a cualquier lado, y hay veces allí es donde pasan estas desgracias. Entonces, hoy lo más importante es poder socializar, es a la familia, a que haya un mayor control, a que los padres seamos un poquito más agresivos en el sentido de que tengamos un poquito más de control, porque hay padres que para ellos existen sus trabajos, sus amigos y nada más, ¿verdad? No preguntan cómo están los hijos, cómo está la niña. No, hay padres que no saben ni siquiera cuáles las notas de sus hijas y de sus hijos en las escuelas, en los colegios, peor en la universidad. Entonces nos toca trabajar con chicos y que dicen, no tengo papá, no sé, no conozco a mi papá. Llegan por la noche, salen por la mañana los niños a la escuela y ellos no pasan tiempo con ellos. Entonces, yo creo que hay que trabajar un poquito allí en la parte familiar, en la parte hogar, en la parte social, allí en el hogar. Esa la planificación en la familia y el control, hay que trabajar muchísimo. Claro que sí. Hoy en día es más fácil encontrar familias donde las escenas, los goces por temas hasta sexualizados, sea cuestión para celebrar y no así tanto temas como buscar espiritualidad y construcción moral. Bueno, les agradecemos, ha sido un placer tenerlos aquí tanto a Gabriel como al apóstol Luis Alberto. Estaremos pendientes para continuar con este tipo de entrevistas que nos la sociedad. Buenas noches.